a nuestras breves para saber qué más sucedió en el mundo del deporte. El mexicano Jonathan Muñoz conquistó el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en Guatemala y en la rama femenil, Ana López aportó un metal dorado y otro de bronce. Ya están agotados los boletos para el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, donde los Rayados de Monterrey tienen una ventaja de 1-0 sobre Tigres. Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la Serie Mundial de la Unión Internacional de Triatlón en la isla de Bermuda, misma que será la última oportunidad para los mexicanos para clasificarse a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En el ATP 500 de Barcelona, el ruso Daniil Medvedev se medirá ante el chileno Nicolás Jarry. Rafael Nadal hará lo propio contra Jan Lennart, mientras que el número 4 del mundo, Kei Nishikori, enfrentará a Roberto Carballés. La etapa de cuartos de final la cierran el argentino Guido Pella, que buscará superar a Dominic Thiem. Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un grupo de 18 atletas mexicanos se alista para sumar puntos en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta que se disputará en Pachuca Hidalgo del 29 al 5 de mayo. Andrés Brito, 21 Noticias.